Millonaria insulta a un limpiador pobre frente a la multitud, y es destruida por la verdad. En pleno corazón de la Ciudad de México, una tarde brillante se convierte en el escenario de un acontecimiento que nadie olvidará. En la inauguración de un centro comercial de lujo, rodeada de cámaras, empresarios y curiosos, una famosa millonaria pierde el control y humilla públicamente a un humilde trabajador de limpieza. Sus palabras, llenas de desprecio, resuenan entre los presentes como un golpe seco que deja el ambiente helado. Nadie se atreve a intervenir, pero los celulares comienzan a grabar. En cuestión de minutos, lo que parecía una escena pasajera se transforma en un escándalo que dará la vuelta a todo el país. La mujer, conocida por su elegancia, su fortuna y su influencia, nunca imaginó que un solo momento de arrogancia pondría en peligro todo lo que construyó. Las redes se llenan de comentarios, críticas y debates. Algunos la defienden, otros la condenan sin piedad. Pero detrás del juicio público se esconde una historia mucho más profunda, una historia sobre orgullo, redención y el verdadero valor del respeto. Antes de seguir con esta historia que te hará reflexionar y sentir cada momento, te invitamos a dejar tu me gusta si te está atrapando desde el principio. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video, y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que, como esta, tocan el corazón y nos hacen pensar en lo que realmente importa. Después del escándalo, la vida de la millonaria da un giro inesperado. Lo que comenzó como una simple humillación pública se convierte en el punto de partida de una transformación que nadie vio venir. Acostumbrada a mandar, a ser admirada y temida, ahora se enfrenta al desprecio de la gente, a la burla de los medios y a la traición de quienes decían ser sus amigos. Su empresa sufre, su imagen se derrumba, y por primera vez, ella se siente sola y vulnerable. Pero lo más sorprendente está por venir. En medio de la tormenta, el hombre que fue víctima de su humillación vuelve a cruzarse en su camino, no con rencor, sino con dignidad. Él, sin buscar protagonismo, representa todo lo que ella ha perdido: sencillez, respeto y paz interior. Este encuentro será el inicio de un proceso que pondrá a prueba su carácter, su orgullo y su capacidad de reconocer sus errores. A través de los contrastes entre la riqueza y la humildad, entre los fríos rascacielos de Polanco y los coloridos mercados de los barrios populares, esta historia nos muestra que el verdadero valor de una persona no se mide por su dinero, sino por su humanidad. Quédate hasta el final, porque lo que esta mujer descubrirá cambiará su vida para siempre. Y tal vez, también cambie la manera en que tú ves el mundo. El sol brillaba con fuerza sobre la Ciudad de México, reflejándose en las vidrieras relucientes del recién inaugurado Centro Comercial Altavista Plaza. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador, copas de vino espumoso en la mano y sonrisas cuidadosamente ensayadas, se movían entre cámaras y periodistas. En el centro de todo, Camila de la Vega, la empresaria más reconocida del momento, posaba frente a los flashes. Su vestido blanco impecable y sus joyas discretas, pero carísimas, eran la imagen del éxito. Camila había construido un imperio desde cero, o al menos eso le gustaba decir a la prensa. Dueña de varias marcas de moda y hoteles de lujo, era conocida por su exigencia y su obsesión por la perfección. Ese día no solo celebraba la apertura de su nuevo centro comercial, sino también su ascenso al círculo de los empresarios más influyentes del país. Todo parecía transcurrir con la elegancia calculada que caracterizaba a sus eventos, hasta que un pequeño detalle rompió la armonía. Cerca del escenario principal, un limpiador se inclinaba para recoger unos vasos plásticos que alguien había tirado al suelo. El hombre, de uniforme gris y manos ásperas, trataba de hacer su trabajo sin llamar la atención. Pero, por un giro del destino, tropezó con una extensión eléctrica y parte del arreglo floral cayó al suelo, mojando el borde del vestido de Camila. El silencio se apoderó del lugar. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Camila miró la mancha húmeda en su vestido y luego al hombre que la observaba, nervioso, con el trapeador en la mano. «¿Qué hiciste?», preguntó, con la voz helada. Rafael intentó explicarse. «Señora, disculpe, fue un accidente, puedo limpiarlo en un momento». Camila dio un paso atrás, indignada. «¿Sabes cuánto cuesta este vestido? ¿Tienes idea de con quién estás hablando?». Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Un camarógrafo encendió su cámara. Rafael bajó la cabeza, intentando mantener la calma. «No quise», empezó a decir, pero Camila lo interrumpió. «Claro que no quisiste. Los de tu clase nunca quieren nada, solo estorban. No sé quién te contrató, pero deberían despedirte por incompetente». El murmullo entre los asistentes creció. Una mujer en el público susurró que eso era demasiado. Otro invitado,
más atrevido, grababa discretamente la escena con su teléfono. Rafael apretó los labios y respiró profundo. No respondió. Solo se inclinó para recoger los restos de flores y se retiró en silencio. Camila pensó que el incidente había terminado ahí, pero no imaginó lo que vendría después. Horas más tarde, mientras disfrutaba de la cena de gala en el restaurante del mismo centro comercial, su asistente se le acercó con el rostro pálido. Señora, el video se volvió viral. Está en todas las redes. Camila frunció el ceño. ¿Qué video? El de hace un rato, cuando... Lo del limpiador. La gente está muy molesta. Dicen que fue una humillación pública. Ya hay hashtags con su nombre. Camila sintió un nudo en el estómago. Tomó su celular y vio el video. Ella, gritando, Rafael, callado, con la cabeza baja, y la multitud mirando. La imagen era devastadora. Miles de comentarios inundaban la pantalla. ¡Qué arrogancia! ¡Qué vergüenza! El dinero no compra educación. Por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió algo que no sabía identificar. No era miedo, pero se le parecía. A la mañana siguiente, las portadas de los diarios hablaban de su maltrato hacia un trabajador. Programas de televisión mostraban el video una y otra vez. Algunos antiguos socios cancelaron reuniones. Marcas aliadas suspendieron campañas publicitarias con su imagen. En menos de 24 horas, su reputación, cuidadosamente construida durante años, comenzó a desmoronarse. Camila convocó a una reunión urgente en su oficina de Polanco. Sus asesores la esperaban con rostros serios. Debe dar una disculpa pública, dijo uno de ellos. Si no lo hace, perderemos contratos millonarios, añadió otro. Camila golpeó la mesa. ¿Una disculpa? ¿Por decir la verdad? Fue un accidente, no un drama. Ese hombre debía tener más cuidado. Su tono autoritario llenó la sala, pero nadie la apoyó. Incluso su jefa de relaciones públicas se atrevió a decir, Camila, el país entero vio cómo lo humillaste. No importa si fue un accidente. La gente está harta de los ricos que tratan mal a los trabajadores. Ella desvió la mirada hacia la ventana. Abajo, el tráfico rugía entre claxones y vendedores ambulantes. Por un instante, la ciudad que siempre le había parecido caótica ahora le parecía lejana, ajena. Esa noche, al llegar a su penthouse, Camila intentó distraerse con una copa de vino, pero la imagen del rostro de Rafael no la dejaba en paz. Había algo en su silencio que la había incomodado más que sus propias palabras. En los días siguientes, la presión aumentó. Manifestaciones pequeñas comenzaron frente a sus tiendas. Las ventas bajaron. Su empresa se volvió blanco de críticas en los noticieros. Finalmente, su asistente le presentó una propuesta: participar en un programa de responsabilidad social para mejorar la imagen de la compañía. Podría encabezar una campaña que muestre su lado humano, le sugirió. Visitar las instalaciones, convivir con los empleados. Mostrar que usted también se preocupa por ellos. Camila aceptó, aunque más por estrategia que por remordimiento. Una semana después, llegó al edificio donde se coordinaría el programa. Saludó con formalidad al personal y esperó al coordinador general. Cuando la puerta se abrió, su rostro se endureció. Frente a ella, con la misma calma de siempre, estaba Rafael Ortega. Él la observó sin rencor, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y dignidad. Buenos días, señora de la Vega. Soy el encargado del programa. Me asignaron trabajar con usted. Camila se quedó inmóvil, incapaz de responder. El silencio se prolongó hasta que él añadió, no se preocupe. No estoy aquí para hablar de lo que pasó. Estoy aquí para hacer bien mi trabajo. Camila respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Mientras lo veía caminar hacia la pizarra para explicar las actividades del programa, sintió algo distinto, un leve temblor en su interior. No era miedo ni vergüenza, era algo más profundo, una grieta en la muralla de orgullo que había construido toda su vida. Afuera, la ciudad seguía su curso. El sonido distante de un organillero se mezclaba con el tráfico. Dentro de la sala, Camila de la Vega comprendía, sin saberlo aún, que ese encuentro cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma. Durante los días siguientes, Camila asistió al programa de responsabilidad social con una mezcla de incomodidad y fastidio. No estaba acostumbrada a recibir órdenes, mucho menos de alguien como Rafael Ortega. En cada reunión intentaba mantener una postura fría y profesional, pero su presencia la inquietaba. Él hablaba con serenidad, sin mirarla demasiado, concentrado en los objetivos del proyecto,
mejorar las condiciones laborales del personal de limpieza en los edificios de su empresa. Camila se esforzaba por aparentar interés, aunque en realidad se sentía fuera de lugar. La sala donde se realizaban las capacitaciones olía a café recién hecho y a productos de limpieza. En las paredes había carteles con frases sobre respeto y trabajo en equipo. Cada vez que le tocaba hablar, lo hacía con la rigidez de quien intenta demostrar autoridad, pero detrás de esa fachada había un torbellino que no sabía cómo controlar. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina improvisada dentro del edificio, escuchó la voz de Rafael hablando con otros empleados. Reían. Esa risa, tan natural, la desconcertó. Se levantó, abrió la puerta y los vio compartir pan dulce y café. No entendía cómo alguien podía reír después de haber sido humillado públicamente. Le pareció una muestra de debilidad, o quizás, de algo que ella había olvidado hacía mucho: humanidad. El primer cambio en Camila llegó sin que ella lo notara. Empezó a observar pequeños detalles. Las manos agrietadas de los trabajadores, los zapatos desgastados, el cansancio en sus rostros. Pero también la calidez con la que se trataban, el apoyo mutuo, la sencillez con la que enfrentaban cada día. Aquello la confundía, porque su vida estaba llena de lujo, pero vacía de compañía sincera. Una tarde, Rafael le pidió que lo acompañara a visitar una de las sucursales donde se implementarían los nuevos beneficios laborales. El edificio estaba en una zona popular, con calles estrechas y vendedores ambulantes en las esquinas. El aire olía a tacos al pastor y a maíz tostado. Camila miraba por la ventana del coche con una mezcla de curiosidad y desconcierto. No recordaba la última vez que había estado en un lugar así. Al llegar, los empleados los recibieron con cierta desconfianza. Sabían quién era ella y lo que había hecho. Camila intentó sonreír, pero sus gestos eran torpes. Rafael, en cambio, saludó a todos con naturalidad. Uno de los trabajadores le ofreció una botella de agua y le dijo que no se preocupara, que todos cometían errores. Esas palabras la dejaron muda. Durante la reunión, Rafael explicó las nuevas medidas de seguridad y descanso laboral. Camila, sentada a su lado, observaba cómo él se desenvolvía con seguridad y empatía. No había resentimiento en su voz, solo compromiso. En un momento, una joven empleada se levantó y dijo: «Nosotros solo queremos respeto. No necesitamos caridad, solo que nos miren como personas». Esa frase resonó en la mente de Camila durante todo el día. Esa noche, de regreso en su departamento, miró su reflejo en el gran ventanal que daba a la ciudad iluminada. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió orgullosa de lo que veía. Todo lo que poseía parecía perder valor frente a una verdad incómoda. Su éxito se había construido sobre la distancia que mantenía con quienes trabajaban para ella. Los días se convirtieron en semanas. Las reuniones con Rafael se hicieron más frecuentes. Al principio apenas se hablaban, pero poco a poco las conversaciones comenzaron a fluir. Hablaban de trabajo, de los desafíos del proyecto y, en ocasiones, de la vida. Rafael mencionaba a su familia, a su hija pequeña que soñaba con estudiar medicina. Camila escuchaba, sorprendida por la manera en que él hablaba de sus seres queridos con tanto cariño. Era algo que ella no conocía. Sus relaciones personales siempre habían sido transacciones, no vínculos reales. Una mañana lluviosa, mientras revisaban documentos, Rafael le ofreció un café. Camila aceptó con un gesto seco, pero al probarlo sonrió sin querer. Era fuerte, con aroma a canela. Él la miró divertido. «Lo hago como en mi casa, con piloncillo. Es más sabroso así», dijo. Ella, sin pensar, respondió que nunca había probado café preparado de esa manera. Rafael sonrió y comentó: «Entonces todavía le faltan muchas cosas por aprender fuera de su oficina». Aquella frase, simple pero directa, la hizo reflexionar. Poco después, una periodista publicó una nota cuestionando la autenticidad del cambio de Camila. Decía que su participación en el programa era una estrategia de imagen. La noticia se difundió rápidamente, y los comentarios negativos volvieron a inundar las redes. Camila sintió el golpe como una traición. Todo su esfuerzo parecía inútil. En su desesperación, pensó en cancelar el programa. Fue Rafael quien la detuvo. «Si lo abandona ahora, solo confirmará lo que dicen de usted», le dijo con calma. «Las verdades se demuestran con tiempo, no con comunicados». Aquellas palabras la hicieron entender que el cambio no podía ser instantáneo ni superficial. El proyecto continuó, pero ahora Camila se involucró con una sinceridad que nunca había mostrado. Comenzó a escuchar realmente a sus empleados, a preguntar por sus problemas,
a caminar entre ellos sin esconderse. Cada visita a las instalaciones se convertía en un aprendizaje. Descubrió historias de sacrificio, de lucha y esperanza. A veces sentía vergüenza, otras veces admiración. El orgullo, ese muro que siempre la había protegido, empezó a resquebrajarse. En una de las reuniones, mientras hablaban sobre los uniformes nuevos para el personal, un empleado mayor se levantó y dijo: «Gracias por pensar en nosotros, señora. No por el uniforme, sino porque vino a escucharnos». Camila, sin poder evitarlo, sintió los ojos húmedos. No recordaba la última vez que alguien le agradeció sin interés. Una tarde, mientras caminaban por un pasillo, Rafael le mostró un pequeño cuaderno lleno de notas y dibujos. «Aquí tengo ideas para mejorar la seguridad de los empleados. No son perfectas, pero podrían servir». Camila lo hojeó y se dio cuenta de que el hombre que una vez había despreciado era, en realidad, más inteligente y dedicado de lo que imaginaba. El respeto comenzó a crecer entre ellos, no por obligación, sino por reconocimiento mutuo. Camila entendía cada vez más que la vida no se medía por títulos ni por dinero, sino por la capacidad de aprender de los demás. Una mañana de domingo, mientras el sol se filtraba entre las cortinas de su apartamento, Camila se sorprendió pensando en Rafael. No por lo que representaba en su empresa, sino por la tranquilidad que irradiaba. Se preguntó cuándo había perdido ella esa paz. Recordó sus inicios, cuando soñaba con crear algo que ayudara a las personas, antes de que el poder la transformara. El orgullo seguía ahí, resistiéndose, pero ya no dominaba cada decisión. Empezaba a comprender que pedir perdón no era una humillación, sino un acto de valentía. Sin embargo, aún no estaba lista para hacerlo. Algo dentro de ella se lo impedía, como una espina clavada en el alma. En los siguientes meses, el ambiente dentro de su empresa comenzó a cambiar lentamente. Los empleados se sentían más valorados, y aunque el público seguía dividido, algunos medios empezaron a notar su esfuerzo genuino. A pesar de ello, los resultados financieros empeoraron. Algunos inversionistas se retiraron, y el consejo de administración exigía recortes. Camila se enfrentaba a un dilema: volver al modelo anterior para recuperar ganancias o mantener sus nuevos valores y arriesgar su fortuna. Esa noche, sentada frente a los informes, escuchó el sonido lejano de los mariachis tocando en la calle y comprendió que, por primera vez en su vida, las decisiones importantes ya no se medían en números, sino en conciencia. Cerró los ojos, respiró profundo y decidió seguir adelante, sin saber que ese camino recién comenzaba a transformar no solo su empresa, sino también su corazón. El sol caía sobre las calles adoquinadas de San Miguel de Allende, tiñendo las fachadas coloniales con tonos dorados. La ciudad parecía un cuadro, perfecta para las fotografías que tanto amaba publicar la millonaria en sus redes. Sofía, vestida con un conjunto de lino blanco y gafas de diseñador, caminaba hacia la galería donde presentaría su nueva colección de arte contemporáneo. Todo debía brillar, desde los cuadros hasta los arreglos florales que había mandado traer desde la Ciudad de México. Era el evento del año, y ella no toleraba la imperfección. El problema comenzó cuando, en medio de la preparación, notó que el piso del salón no estaba tan reluciente como ella quería. Sofía alzó la voz y pidió que llamaran al personal de limpieza. Apareció un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por el sol y las manos gastadas por el trabajo. Su nombre era Manuel, uno de los encargados de la limpieza del lugar. Sofía lo miró con desprecio y le exigió que puliera el piso de inmediato. Manuel, con calma, explicó que el material del suelo no soportaba otro pulido ese día, que podía dañarse. Las palabras del hombre fueron suficientes para que Sofía, herida en su orgullo frente a los invitados, lo humillara sin piedad. Le dijo que si no servía para limpiar bien, debía buscar trabajo en otro sitio, y que personas como él nunca entenderían lo que era el verdadero esfuerzo. Los murmullos llenaron el salón, y aunque Manuel bajó la cabeza, sus ojos guardaron una tristeza que muchos notaron. Aquella escena se grabó en los celulares de varios asistentes y en pocas horas el video circuló por las redes. La mujer que siempre se mostraba como símbolo de elegancia y filantropía se convirtió en el blanco del rechazo público. Los comentarios la llamaban arrogante, falsa y desalmada. Sofía, acostumbrada a controlar su imagen, entró en pánico. Contrató a su equipo de relaciones públicas para silenciar el escándalo, pero la historia se había salido de sus manos. Durante los días siguientes, las galerías asociadas con su nombre comenzaron a suspender eventos. Varias marcas cancelaron contratos y su reputación empezó a tambalear. Por primera vez, Sofía sintió que el dinero no podía protegerla. Se encerró en su mansión, en las afueras de la ciudad,
rodeada de silencio. No había risas ni llamadas, solo el eco de las palabras que ella misma había pronunciado. Fue en una noche lluviosa cuando recibió un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita con una caligrafía sencilla. Manuel le agradecía por haberle recordado algo importante, que las palabras pueden destruir, pero también transformar. Le decía que había renunciado al trabajo y que, con los años, había aprendido que la dignidad no se mide en dinero, sino en cómo uno se levanta después de ser humillado. Sofía no supo por qué, pero esas líneas le dolieron más que todos los comentarios en línea. A la mañana siguiente, decidió salir por primera vez desde el escándalo. Caminó sin escoltas, sin maquillaje, hasta el mercado local. Las miradas curiosas la seguían, algunos la juzgaban, otros simplemente la observaban con indiferencia. Allí conoció a una mujer mayor que vendía flores. Sofía compró un ramo y entabló una conversación que terminó durando horas. Por primera vez, escuchó historias de personas reales, de luchas diarias, de sueños que no cabían en mansiones. Esa experiencia despertó algo en ella. Decidió contactar a un viejo amigo que trabajaba en una fundación comunitaria y le pidió colaborar. Al principio, nadie la tomó en serio, muchos pensaban que era una estrategia de imagen. Pero Sofía insistió, donó parte de su fortuna para rehabilitar escuelas y talleres de arte en comunidades rurales. Lo más difícil fue convencer a las personas de que su cambio era genuino. Cada semana visitaba los proyectos y se ensuciaba las manos pintando murales o cargando materiales. Aprendió a escuchar sin hablar de sí misma. Durante uno de esos días, vio a Manuel otra vez. Estaba enseñando carpintería a jóvenes del lugar. Sofía se acercó sin saber qué decir. Él la saludó con serenidad, como si nada de lo anterior hubiera ocurrido. Ella se disculpó con una voz temblorosa, explicando que no buscaba su perdón, sino entender cómo había llegado a ser la persona que lo humilló. Manuel le respondió que el orgullo ciega, pero que todos pueden abrir los ojos si están dispuestos a mirar más allá del espejo. Esa frase la acompañó durante meses. El cambio en Sofía no fue inmediato, pero sí constante. Aprendió a reír sin pensar en la apariencia, a valorar los silencios, a pedir ayuda. Cuando finalmente organizó una nueva exposición, decidió que las ganancias serían destinadas a becas para jóvenes artistas de bajos recursos. Invitó a Manuel y a toda la comunidad al evento. Nadie imaginó que aquella mujer, antes símbolo de soberbia, subiría al escenario con lágrimas sinceras. Miró al público y habló del valor de reconocer los errores, de la fuerza que nace cuando uno decide empezar de nuevo. Manuel, entre los asistentes, sonrió. No por vanidad, sino porque sabía que aquella transformación era real. Sofía comprendió que su riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de cambiar. Aquella noche, las luces de la galería brillaron distinto, como si el arte no estuviera solo en los cuadros, sino en las almas que se habían atrevido a sanar. Sofía, la mujer que una vez destruyó con palabras, había aprendido que la verdadera grandeza se construye con humildad. Con el paso de los meses, la vida de Sofía cambió de manera tan profunda que ni ella misma podía reconocerse en el espejo. Su mansión, antes símbolo de estatus y poder, ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía. Los ecos de su soledad se mezclaban con el sonido del viento que entraba por los ventanales abiertos. Había despedido a gran parte del personal, no por arrogancia, sino porque sentía la necesidad de aprender a valerse por sí misma. Empezó a cocinar, algo que nunca había hecho. Las primeras veces quemó el arroz y arruinó las salsas, pero descubrió un placer inesperado en esos errores. En una de esas tardes tranquilas, mientras mezclaba ingredientes torpemente, recibió una visita inesperada. Carmen, la dueña del mercado de flores que tanto la había ayudado en su proceso de cambio. Traía una cesta de tamales y una sonrisa cálida. Juntas se sentaron en la terraza, y entre risas y confesiones, Sofía le habló de su deseo de abrir un centro cultural en el corazón de San Miguel de Allende, un espacio donde artistas y trabajadores pudieran convivir sin barreras sociales. Carmen la miró con sorpresa y esperanza. Le dijo que si hablaba en serio, ella podía presentarle a jóvenes talentosos de la comunidad que necesitaban una oportunidad. Durante las semanas siguientes, Sofía se dedicó a visitar talleres, escuelas y barrios donde el arte era una chispa esperando convertirse en fuego. Escuchó historias de jóvenes que pintaban murales con materiales reciclados, músicos que tocaban con instrumentos improvisados y mujeres que tejían piezas con significados ancestrales. La pasión en sus ojos la conmovía. Comprendió que había vivido encerrada en una burbuja de apariencias, mientras el verdadero arte, ese que nacía del alma, florecía entre manos callosas y corazones humildes.
El proyecto comenzó con dificultades. Muchos empresarios locales se negaban a apoyar a Sofía. Algunos la consideraban una hipócrita tratando de limpiar su imagen. Los permisos del ayuntamiento se demoraban, los costos aumentaban, y la prensa sensacionalista seguía recordando el escándalo que la había hecho caer. Sin embargo, Sofía no se rindió. Usó sus propios recursos, vendió joyas que había acumulado durante años, incluso una de sus propiedades. Cada sacrificio era una piedra más colocada en el camino hacia su redención. Un día, mientras supervisaba las obras del centro cultural, vio a Manuel nuevamente. Estaba ayudando a instalar los marcos de las ventanas junto a un grupo de aprendices. Sofía lo observó trabajar en silencio. Había algo en su serenidad que la inspiraba. Cuando él notó su presencia, la saludó con respeto y un gesto tranquilo. Ella se acercó para agradecerle por haberse sumado al proyecto. Manuel le respondió que no lo hacía por ella, sino por los jóvenes que merecían una oportunidad. Pero también admitió que admiraba su esfuerzo por reparar lo que una vez rompió. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas, Sofía reflexionó sobre todo lo vivido. Recordó la primera vez que lo humilló y cómo aquel momento la había destruido socialmente, pero también le había abierto una puerta hacia algo más profundo, la comprensión. Entendió que la vida no la había castigado, sino ofrecido una segunda oportunidad disfrazada de vergüenza pública. La inauguración del centro cultural se programó para el aniversario de su caída, exactamente un año después del escándalo. Sofía quería que fuera un símbolo de transformación. Trabajó sin descanso, coordinando talleres, invitando a artistas locales y asegurándose de que el evento fuera inclusivo. No habría alfombra roja ni trajes de gala, solo música, arte y comunidad. Llegó el gran día. Desde temprano, los vecinos decoraron las calles con papel picado de colores y flores de cempasúchil. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el sonido de guitarras y risas. Cuando Sofía llegó, vestida con un sencillo vestido de lino beige, la multitud la recibió con aplausos tímidos al principio, luego con entusiasmo sincero. Nadie veía a la millonaria arrogante de antes, veían a una mujer que había decidido cambiar y demostrarlo con hechos. Durante la ceremonia, varios jóvenes subieron al escenario para compartir cómo el proyecto había transformado sus vidas. Una chica habló de cómo aprendió a pintar y vender sus obras para mantener a su familia. Un muchacho agradeció por el taller de música donde había encontrado un propósito. Sofía escuchaba emocionada, con lágrimas contenidas. Cuando le tocó hablar, respiró profundo. Contó cómo había perdido todo lo que creía importante por una sola frase dicha desde el orgullo. Admitió su error públicamente, sin excusas. Dijo que había aprendido que la verdadera riqueza se mide por la capacidad de crear oportunidades para otros. Sus palabras no eran un discurso preparado, sino una confesión que brotaba del corazón. Al final, invitó a Manuel al escenario. La multitud aplaudió al verlo. Sofía le entregó una llave simbólica del centro cultural, agradeciéndole por haber sido el espejo que le mostró su verdadera imagen. Manuel, con humildad, respondió que el mérito era de ella, por atreverse a cambiar. Aquella escena conmovió a todos. Las cámaras grabaron el momento, pero esta vez no como un escándalo, sino como una historia de esperanza y redención. Esa noche, el centro se llenó de música y alegría. Sofía bailó junto a los vecinos, compartió comida, escuchó historias y sintió por primera vez que pertenecía a algo más grande que su fortuna. Mientras el cielo se llenaba de fuegos artificiales, miró a su alrededor y comprendió que había recuperado mucho más que su reputación, había recuperado su humanidad. Días después, los medios comenzaron a difundir su historia bajo un nuevo titular: de la soberbia a la solidaridad, la transformación de una mujer que aprendió a mirar hacia abajo para elevarse. Las redes, antes crueles con ella, ahora la llenaban de mensajes de apoyo. Personas de distintas ciudades del país escribían para ofrecer ayuda o contar cómo se habían inspirado en su cambio. Sofía siguió adelante, sin olvidar lo vivido. Continuó expandiendo el proyecto a otras comunidades rurales, creando becas para jóvenes talentosos y programas de apoyo a mujeres emprendedoras. En cada inauguración, ella participaba activamente, cargando materiales, pintando muros o sirviendo comida. Ya no se trataba de caridad, sino de colaboración. Con el tiempo, la relación entre Sofía y Manuel se transformó en una profunda amistad. Compartían largas conversaciones sobre la vida, la humildad y el valor del trabajo honesto. Él se convirtió en su consejero más confiable, recordándole siempre que la grandeza se mide en gestos, no en cifras. El centro cultural se convirtió en un referente en todo el país,
visitado por turistas y admirado por artistas. Lo más sorprendente era que Sofía nunca volvió a hablar de dinero, solo de sueños, de proyectos y de personas. Había encontrado la paz que tanto había buscado, no en las mansiones ni en los viajes, sino en el brillo sincero de quienes la rodeaban. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niños pintar un mural colorido en la fachada del centro, el viento trajo el aroma de las flores del mercado y el eco de las risas. Sofía cerró los ojos, sintiendo que por fin había alcanzado su propio equilibrio. No necesitaba reconocimiento ni perdón, solo seguir caminando con el corazón abierto. Así, la mujer que una vez insultó a un limpiador pobre frente a una multitud, terminó siendo el ejemplo vivo de que incluso las heridas más profundas pueden florecer si se riegan con humildad y verdad. En el México que la vio caer y renacer, su historia se convirtió en un recordatorio eterno de que nadie está demasiado arriba para aprender, ni demasiado abajo para enseñar. El amanecer en San Miguel de Allende se levantaba con un brillo especial. Las campanas de la parroquia resonaban suaves, mezclándose con el canto de los pájaros y el aroma a pan recién horneado que salía de las calles empedradas. Sofía, ya sin el maquillaje impecable de antes ni las joyas ostentosas que solía llevar, despertaba cada día con una paz nueva. Había aprendido a disfrutar del silencio, de los pequeños sonidos que antes pasaban desapercibidos, como el roce del viento en las cortinas o el crujido del piso de madera bajo sus pies. Habían pasado más de 6 meses desde la inauguración del Centro Cultural, y el proyecto había crecido más de lo que imaginó. Jóvenes de distintas partes del estado llegaban para participar en talleres de pintura, escultura, música y danza. Las risas y voces llenaban el lugar con una energía viva que transformaba la ciudad. Sofía dedicaba casi todo su tiempo a organizar actividades, buscar financiamiento y apoyar personalmente a los alumnos. Pero detrás de su serenidad se escondía una carga emocional. Todavía sentía el peso de su pasado. Por más que las personas la admiraran por su transformación, ella sabía que la herida original aún dolía. Una tarde, mientras revisaba los informes del centro, recibió una llamada inesperada. Era un representante de una prestigiosa cadena internacional de galerías, quien le propuso colaborar en una exposición conjunta entre artistas consagrados y emergentes de comunidades rurales. El proyecto prometía fama, dinero y reconocimiento, algo que antes habría aceptado sin pensarlo. Sin embargo, Sofía dudó. No quería volver a ese mundo de apariencias. El representante insistió, argumentando que su historia de redención daría fuerza al evento. Al colgar, Sofía se quedó pensativa. Sentía que la vida le estaba poniendo a prueba una vez más. Esa noche se reunió con Manuel en el taller. Él estaba terminando una mesa tallada en madera de nogal, con un diseño que representaba raíces entrelazadas. Sofía le contó sobre la oferta y su temor de perder el rumbo. Manuel escuchó en silencio, luego le dijo que no debía temer al éxito si lo usaba para dar más oportunidades. Le recordó que no se trataba de huir de su pasado, sino de transformarlo en algo que sirviera a los demás. Esas palabras la reconfortaron, pero también despertaron una idea. Si aceptaba, debía hacerlo bajo sus propias reglas. Durante las siguientes semanas, Sofía comenzó a planificar la exposición, asegurándose de que los artistas locales fueran los protagonistas. El evento se celebraría en la Ciudad de México, en una galería reconocida. Era un paso arriesgado, pero sentía que debía demostrar que el arte y la humildad podían convivir en un mismo espacio. Los preparativos fueron intensos. Sofía viajaba constantemente, coordinando detalles, pero cada vez que volvía a San Miguel, encontraba en el Centro Cultural un recordatorio de lo que realmente importaba. Uno de los jóvenes artistas, llamado Diego, empezó a destacarse por su talento. Sus pinturas, llenas de color y sentimiento, representaban la vida cotidiana de su pueblo. Sofía lo apoyó con entusiasmo, viéndose reflejada en su pasión. Sin embargo, cuando la prensa se enteró del evento, algunos medios resucitaron su antiguo escándalo, publicando titulares como "La millonaria arrogante vuelve al escenario del arte". Los comentarios negativos volvieron a inundar las redes. Sofía sintió como el miedo regresaba, esa vieja sensación de estar siendo observada y juzgada. Una tarde, mientras estaba en la galería supervisando los últimos preparativos, un grupo de reporteros se acercó con cámaras encendidas. Le preguntaron si su nuevo proyecto era un intento de limpiar su imagen. Sofía respiró profundo y respondió que no necesitaba limpiar nada, porque su verdad ya había sido expuesta. Que el arte era su forma de pedir perdón, pero también de agradecer. Sus palabras fueron sinceras, aunque las cámaras solo captaron una parte del mensaje, distorsionándolo en titulares fríos y malintencionados. Esa noche, al regresar a su habitación de hotel, recibió una llamada de Carmen.
La voz de su amiga le transmitió calma. Le recordó cuánto había avanzado y le pidió que no dejara que los fantasmas del pasado arruinaran su presente. Le dijo que la gente que había aprendido a conocerla sabría distinguir la verdad de las mentiras. Sofía lloró en silencio. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía mostrarse vulnerable. El día de la inauguración de la exposición llegó. La galería estaba llena de artistas, críticos. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Fotógrafos y público curioso. Las paredes estaban cubiertas de obras que hablaban de esperanza, trabajo y comunidad. En el centro del salón colgaba una pintura hecha por Diego, un retrato simbólico de dos manos, una elegante y otra callosa, entrelazadas sobre un fondo de tonos dorados y tierra. La imagen representaba la unión entre mundos distintos. Sofía, al verla, sintió un nudo en la garganta. Durante el evento, el mismo representante que la había contactado la invitó a dar un discurso. Ella subió al escenario con paso firme. La multitud guardó silencio. Contó su historia sin adornos, relatando cómo una humillación pública la había obligado a mirar dentro de sí. Dijo que la verdadera transformación no llega con palabras, sino con actos constantes. Cuando terminó, el público se puso de pie y aplaudió, no por lástima, sino por respeto. Esa noche, la noticia recorrió todo el país, pero esta vez con un tono distinto. Los medios hablaron de la reconstrucción del alma y de cómo una mujer que lo tenía todo aprendió a comenzar desde cero. Sofía recibió mensajes de apoyo de personas que había ayudado y de otras que simplemente se sintieron identificadas con su historia. Sin embargo, lo que más la emocionó fue una carta que llegó al día siguiente, escrita por el propio Diego. En ella, el joven le agradecía por creer en él cuando nadie más lo hizo. Decía que gracias a ella entendió que el arte no es solo pintar, sino compartir esperanza. Los días siguientes fueron de celebración, pero también de reflexión. Sofía decidió donar parte de las ganancias de la exposición para abrir nuevas sedes del Centro Cultural en otros estados. Su equipo se expandió, y Manuel aceptó dirigir uno de los talleres en Guanajuato. Él, siempre sereno, le dijo que ahora era ella quien enseñaba a través del ejemplo. Con el paso del tiempo, Sofía fue invitada a dar conferencias sobre liderazgo y transformación personal. Al principio se negó, no quería convertirse en figura pública otra vez. Pero finalmente aceptó, con una condición, que cada charla terminara con una colecta para apoyar a comunidades necesitadas. Su historia inspiró a miles de mujeres que habían sido juzgadas o subestimadas por su pasado. Sofía no buscaba admiración, solo quería demostrar que la humildad no borra el éxito, lo redefine. Una tarde, meses después, mientras caminaba por el jardín del Centro Cultural, vio a un grupo de niños jugando alrededor del mural que Diego había pintado. Sus risas llenaban el aire, y Sofía sintió una emoción profunda. Se dio cuenta de que ya no necesitaba perdón ni reconocimiento, lo único que necesitaba era seguir sirviendo. Miró al cielo de San Miguel, ese cielo que un año atrás había sido testigo de su caída, y sonrió con gratitud. El ciclo se había cerrado. La mujer que una vez humilló había aprendido a levantar a los demás. Ya no era la millonaria arrogante, sino la mujer que se atrevió a mirar su reflejo y reconstruirse desde el alma. Y aunque las cicatrices de su pasado aún estaban ahí, se habían convertido en recordatorios de su humanidad, en señales de que incluso el corazón más endurecido puede florecer si se le da una segunda oportunidad. El Centro Cultural siguió creciendo, y con él, la comunidad. Las risas, la música y el arte llenaron las calles, transformando a San Miguel en un símbolo de unión. Sofía, sentada en un banco frente al mural, observaba a todos con una paz que nunca antes había sentido. La verdad que una vez la destruyó, ahora era la misma que la había salvado. El sol de Guanajuato iluminaba las fachadas de colores y las calles llenas de vida, donde los sonidos de guitarras y risas parecían mezclarse con el aire tibio. Habían pasado ya más de 2 años desde aquel día en que Sofía, la mujer que alguna vez fue símbolo de arrogancia, decidió dar un giro completo a su destino. El Centro Cultural seguía creciendo, y su nombre se había convertido en sinónimo de esperanza y transformación. Sin embargo, el pasado, como una sombra silenciosa, aún la seguía de cerca, recordándole que la redención no siempre significa olvido. Sofía había inaugurado una nueva sede del Centro Cultural en la periferia de Guanajuato, en una zona donde las oportunidades eran escasas. El lugar estaba lleno de jóvenes entusiastas y madres que querían aprender oficios para sostener a sus familias. Pero no todo era armonía. Algunos vecinos desconfiaban de ella,
pensando que su repentina generosidad tenía motivos ocultos. Otros la veían como una intrusa rica jugando a ser buena. Sofía lo entendía. Sabía que la confianza no se compra ni se exige, se construye con tiempo y acciones. Mientras supervisaba las clases de arte, conoció a una joven llamada Mariela. Tenía apenas 19 años, pero su talento para la escultura era impresionante. Sofía se interesó de inmediato en su trabajo y comenzó a orientarla. Sin embargo, pronto descubrió que Mariela ocultaba un profundo resentimiento hacia las personas ricas. La joven había crecido viendo cómo su madre trabajaba limpiando casas sin recibir reconocimiento, y aquel dolor la había vuelto desconfiada. Un día, durante una conversación, Mariela le dijo sin rodeos que no entendía por qué alguien como Sofía fingía preocuparse por gente como ella. Aquellas palabras fueron como un eco lejano del pasado. Sofía recordó con claridad su propio momento de soberbia y cómo había herido a Manuel con palabras parecidas. No se enojó, al contrario, sonrió con serenidad y le respondió que entendía su desconfianza, pero que solo el tiempo demostraría sus verdaderas intenciones. Esa noche, en su casa, Sofía no podía dejar de pensar en la joven. Sabía que debía ganarse su confianza, no con discursos, sino con hechos. Decidió entonces organizar una exposición en la ciudad, donde los alumnos del centro podrían mostrar su trabajo. Sería una oportunidad para que Mariela y otros jóvenes fueran reconocidos por su talento. Pero también sabía que un evento de esa magnitud implicaba nuevos riesgos. La prensa aún la seguía con curiosidad, buscando cualquier tropiezo para convertirlo en noticia. Durante las semanas de preparación, surgieron múltiples obstáculos. Los permisos del ayuntamiento se retrasaron, algunos patrocinadores se retiraron y un grupo de vecinos comenzó a protestar, acusándola de querer beneficiarse del trabajo de los pobres. Sofía sintió el peso de la frustración, pero decidió no rendirse. Con la ayuda de Manuel, que viajó desde San Miguel para apoyarla, continuó adelante. Él siempre encontraba las palabras adecuadas para recordarle que la transformación verdadera solo se prueba en la adversidad. En una tarde lluviosa, mientras revisaban los detalles finales, un fuerte viento azotó la zona y parte del techo del centro cultural se vino abajo. Nadie resultó herido, pero el daño fue grande. Sofía sintió que el destino la ponía nuevamente a prueba. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decían que era una señal de que su proyecto no debía continuar. Otros insinuaban que había malgastado el dinero de las donaciones. La angustia volvió a apoderarse de ella, esa sensación de ser juzgada sin remedio. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, los propios alumnos se unieron para reparar el daño. Mariela fue la primera en ofrecerse, liderando a un grupo de voluntarios. Con materiales reciclados y donaciones locales, en solo una semana reconstruyeron la estructura dañada. Sofía observaba con asombro cómo aquellos jóvenes trabajaban sin descanso, no por dinero, sino por orgullo y gratitud. Aquello le recordó su propósito inicial, empoderar a las personas, no salvarlas. El día de la exposición llegó finalmente. La plaza principal se llenó de puestos decorados con artesanías, pinturas y esculturas. Los colores y aromas creaban una atmósfera mágica. Sofía caminaba entre la gente saludando con humildad, pero con la emoción contenida en el pecho. Mariela presentó su escultura más ambiciosa, una figura de mujer tallada en piedra volcánica, con una expresión de fortaleza y vulnerabilidad al mismo tiempo. La llamó Raíces. Cuando el público la vio, estalló en aplausos. Sin embargo, entre los asistentes había un periodista que años atrás había publicado el video del escándalo original. Se acercó a Sofía con una grabadora en mano y le preguntó si su arrepentimiento había sido solo un espectáculo mediático. La multitud quedó en silencio. Sofía respiró profundo y respondió que antes le habría dolido esa pregunta, pero ahora comprendía que las dudas ajenas no cambian la verdad interior. Dijo que si su trabajo ayudaba a una sola persona a creer en sí misma, entonces valía la pena todo el juicio del mundo. Las palabras resonaron entre los presentes. El periodista bajó la mirada, incapaz de seguir cuestionándola. Aquella respuesta, sencilla y firme, se volvió viral al día siguiente. No por el escándalo, sino por la claridad con la que Sofía expresaba lo que significaba renacer. A partir de entonces, el centro de Guanajuato recibió más apoyo del que había imaginado. Las ventas de las obras de los alumnos permitieron financiar becas, y Mariela fue invitada a estudiar en una escuela de arte en la capital. Antes de irse, la joven se acercó a Sofía para agradecerle. Le confesó que había dudado de ella, pero que sus acciones le habían enseñado que no todos los ricos eran indiferentes, que el cambio verdadero sí era posible. Sofía la abrazó con ternura,
sintiendo que aquel gesto era una pequeña victoria del corazón. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. Sofía empezó a ser invitada a foros internacionales sobre arte y responsabilidad social. Aunque esos espacios la asustaban, aceptó ir porque sabía que su mensaje debía trascender. En uno de esos eventos en Guadalajara, un empresario influyente le propuso abrir una fundación en su nombre. La oferta era tentadora, pero había una condición: él quería controlar la administración del dinero. Sofía rechazó de inmediato. No podía permitir que su causa se convirtiera en un negocio. Esa decisión le costó el apoyo financiero de varios patrocinadores, pero reafirmó su compromiso con la honestidad. Con cada obstáculo, Sofía crecía más. Su rostro, antes endurecido por el orgullo, ahora mostraba serenidad. Sus ojos tenían el brillo de quien ha aprendido a mirar más allá de la apariencia. Su vida, antes llena de fiestas y apariciones públicas, ahora giraba en torno a la gente, al arte y a las pequeñas victorias cotidianas. Una tarde, mientras caminaba por el centro cultural, vio a Manuel tallando una nueva pieza de madera. Se sentó a su lado y le dijo que aún a veces tenía miedo de que todo desapareciera o de que su pasado volviera a perseguirla. Manuel la miró con bondad y le respondió que el miedo es la señal de que uno sigue vivo, y que solo quienes la enfrentan logran dejar huella. Sofía sonrió. Comprendió que, aunque las sombras del pasado siempre la acompañarían, también eran parte de su historia, la prueba de que había aprendido. Al caer la tarde, el sol pintó de naranja los muros del centro. Sofía miró a su alrededor, los niños riendo, las mujeres conversando, los artistas creando. Sintió una profunda gratitud. Había empezado su camino desde la soberbia, pero ahora caminaba desde la verdad. El eco de su antigua caída se había convertido en música, en fuerza, en arte. Y mientras las luces del atardecer se reflejaban en las esculturas y murales, Sofía supo que el peso de la verdad ya no era una carga, sino un faro que la guiaba hacia adelante, iluminando el camino de todos los que creían que el cambio, por más difícil que parezca, siempre es posible. El amanecer llegaba suave sobre las colinas de Guanajuato, bañando los techos de teja con una luz dorada que anunciaba un nuevo día. Sofía despertó antes que todos, como solía hacerlo desde que había dejado atrás su antigua vida. Se preparó un café sencillo y salió al patio del centro cultural, respirando el aire fresco que traía consigo el olor a tierra mojada. Era un momento de calma antes del movimiento, antes de que llegaran los alumnos, los voluntarios, los artistas. Había algo sagrado en esas horas silenciosas, como si el mundo entero le diera un respiro para recordar quién era y hasta dónde había llegado. Pero esa mañana algo diferente se sentía en el aire. Había recibido una invitación para asistir a una ceremonia en la Ciudad de México, organizada por una fundación internacional que reconocía proyectos sociales destacados. Su centro cultural estaba nominado para un premio, un reconocimiento que podría cambiarlo todo. Sofía dudó en aceptarlo. No por miedo, sino por la sospecha de que volver a esos círculos de élite podía reabrir heridas que aún no habían terminado de cerrar. Sin embargo, Manuel la animó a ir. Le dijo que aceptar no era retroceder, sino demostrar que la riqueza del alma podía brillar incluso entre los más poderosos. Los días previos al viaje estuvieron llenos de preparativos. Los alumnos querían acompañarla, pero ella decidió ir sola, representándolos a todos. Mariela, desde la capital, le envió una carta donde le decía que sin su ejemplo nunca habría creído en su talento. Aquellas palabras llenaron a Sofía de una emoción profunda. No necesitaba más razones para seguir adelante. Cuando llegó a la Ciudad de México, el contraste fue abrumador. Los rascacielos, los autos de lujo, la prisa de la gente, todo le recordó su vida anterior. En el hotel, la reconocieron de inmediato. Algunos la miraron con curiosidad, otros con el mismo desprecio con que antes la habían admirado. Pero esta vez, Sofía no se sintió afectada. Caminó con la frente en alto, sabiendo que ya no dependía de la aprobación de nadie. La ceremonia se llevó a cabo en un teatro elegante del centro histórico. Las luces eran intensas y las cámaras de televisión cubrían cada momento. Cuando anunciaron su nombre como ganadora del premio al mérito social, un silencio se apoderó del auditorio antes de que estallaran los aplausos. Sofía subió al escenario, respiró hondo y tomó el micrófono. No habló de sí misma ni de sus logros. Habló de Manuel, del hombre humilde que un día le enseñó el verdadero valor del trabajo y la dignidad. Contó cómo sus palabras cambiaron su vida y cómo el amor propio de la gente sencilla había sido su mayor inspiración. Dijo que la riqueza no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da sin esperar nada a cambio. Cuando terminó su discurso, el público estaba de pie. Algunos lloraban,
Otros aplaudían con fuerza. En ese instante, Sofía comprendió que el verdadero poder no era el dinero ni la fama, sino la verdad dicha desde el corazón. Después de la ceremonia, varios empresarios se acercaron para ofrecerle apoyo. Pero entre ellos apareció un rostro del pasado, Elena, una antigua amiga de su vida de lujo, la misma que años atrás la había alentado a despreciar a los demás. Sofía se sorprendió, pero mantuvo la calma. Elena la felicitó con una sonrisa falsa y le dijo que siempre había sabido que ella era diferente, que tenía clase natural. Sofía entendió de inmediato que aquella mujer no había cambiado. La invitó a tomar un café al día siguiente, no por nostalgia, sino porque quería cerrar ese capítulo con dignidad. En el encuentro, Elena intentó convencerla de regresar al mundo empresarial. Le ofreció una sociedad en una galería de arte exclusiva, asegurándole que juntas podrían ganar millones. Sofía la escuchó en silencio y, cuando terminó, le dijo con serenidad que el arte que ella promovía no tenía precio, porque pertenecía al alma del pueblo. Elena rió, burlándose de su romanticismo, y le advirtió que pronto se cansaría de su vida humilde. Sofía simplemente respondió que la verdadera pobreza es no tener paz. Se despidieron sin rencor, pero con la certeza de que sus caminos jamás volverían a cruzarse. Al regresar a Guanajuato, Sofía fue recibida con flores, música y alegría. Los alumnos la esperaban en la entrada del centro cultural con un cartel que decía Orgullo Nuestro. Ella sonrió emocionada y los abrazó uno por uno. El trofeo del premio no tenía valor para ella, pero ver en los ojos de esos jóvenes la esperanza viva, eso sí lo tenía todo. Con el tiempo, el proyecto siguió expandiéndose. Abrieron talleres en comunidades rurales, donde las mujeres aprendían a tejer, los hombres a tallar madera y los niños a pintar. Sofía no solo enseñaba arte, enseñaba a recuperar la dignidad, a creer que el esfuerzo transforma. Manuel, siempre a su lado, se encargaba de impartir clases de carpintería y valores. Su relación era un ejemplo de respeto mutuo. No había lujos, pero sí una abundancia invisible que llenaba sus vidas. Una tarde, mientras recorrían uno de los nuevos talleres, Sofía se detuvo a observar un mural pintado por los niños. En él, aparecía una figura femenina con las manos extendidas, rodeada de flores y luz. Abajo, en letras grandes, los pequeños habían escrito, «Gracias por creer en nosotros». Las lágrimas le nublaron los ojos. En ese instante, comprendió que ya no necesitaba ningún reconocimiento más. Su legado estaba allí, en cada pincelada, en cada sonrisa. Pero el destino aún le tenía guardada una última prueba. Un empresario local, dueño de varios terrenos en la zona, reclamó que el centro cultural había sido construido en un espacio que pertenecía a su familia. Amenazó con demandarla si no desocupaban el lugar. Los rumores se esparcieron con rapidez, y muchos comenzaron a temer que todo el esfuerzo se viniera abajo. Sofía sintió un peso enorme sobre sus hombros, pero no se dejó vencer. Reunió a la comunidad y explicó la situación con total transparencia. Manuel sugirió que buscaran una solución pacífica. Así que Sofía decidió visitar al empresario personalmente. El hombre, de apellido Robledo, la recibió con frialdad y arrogancia, recordándole tanto a la mujer que ella había sido en el pasado. Intentó humillarla diciéndole que su proyecto no valía nada comparado con el valor comercial del terreno. Sofía, sin perder la calma, le contó su historia. Le habló de cómo había aprendido a valorar a las personas, de cómo la humildad la había salvado. Robledo la escuchó con incredulidad, pero algo en sus palabras lo conmovió. Le pidió unos días para pensarlo. Pasaron semanas de incertidumbre, pero finalmente el empresario cambió de opinión. Decidió donar el terreno legalmente al centro cultural y ofreció colaborar con materiales de construcción para ampliarlo. Dijo que las palabras de Sofía le habían recordado a su propio padre, un hombre trabajador que había muerto sin reconocimiento. Sofía lo agradeció con una sinceridad que emocionó a todos. Era una victoria silenciosa, pero inmensa. El día de la inauguración de la ampliación, la plaza estaba llena. Sofía subió al escenario improvisado y miró a la multitud reunida. Había rostros de todas las edades y clases sociales. Con voz firme, dijo que ese centro no le pertenecía a ella, sino a todos los que creían en la dignidad, en el poder del cambio, en la luz que cada persona lleva dentro. Dijo que los muros podían caer, los nombres olvidarse, pero las acciones sinceras permanecen. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y las risas de los niños se mezclaban con la música, Sofía se sentó junto a Manuel en un banco de madera. Él le tomó la mano y le dijo que su padre estaría orgulloso. Ella sonrió, mirando las luces del pueblo a lo lejos.
Sentía una paz profunda, una calma que no había experimentado jamás. Por fin entendía que no se trataba de redimirse ante los demás, sino de vivir en coherencia con la verdad que había descubierto. Cuando la última canción terminó y el silencio volvió a cubrir el lugar, Sofía se levantó, respiró hondo y observó el edificio iluminado. Recordó aquel día en que había humillado a un hombre por su pobreza, y como ese mismo hombre le había enseñado el valor más grande que existe, la dignidad. El eco de esa lección ya no dolía, ahora resonaba como una melodía suave que acompañaría cada paso de su vida. Sabía que el mundo seguiría siendo injusto muchas veces, pero también sabía que el amor, la bondad y la verdad siempre encuentran la forma de brillar, incluso entre las sombras. Y así, mientras las luces de Guanajuato titilaban a lo lejos, Sofía comprendió que la historia no terminaba allí. Era apenas el comienzo de una nueva etapa, una en la que su nombre ya no importaba, porque su mensaje, su ejemplo y su transformación habían dejado huella en todos aquellos corazones que alguna vez creyeron que no valían nada. El sol de Guanajuato amanecía con una claridad intensa, bañando de oro las fachadas coloridas y las callejuelas empedradas donde resonaban los pasos madrugadores de los comerciantes. Sofía caminaba por el mercado central con una canasta de mimbre en la mano, saludando a los vendedores con una sonrisa que todos reconocían. Se había vuelto una figura querida, no solo por su labor en el centro cultural, sino por su humildad genuina. La mujer que antes medía el valor de una persona por su vestimenta o su apellido, ahora se detenía a conversar con los campesinos, con los músicos callejeros, con los niños que corrían descalzos entre los puestos. Sin embargo, dentro de su corazón aún latía una sombra. El reconocimiento obtenido, el cariño de la gente, la paz recuperada, todo eso la llenaba de gratitud, pero había algo que la inquietaba. Sentía que aún no había cerrado completamente el círculo con su pasado. Las noticias sobre su familia biológica habían comenzado a llegar a sus oídos, rumores de que su antigua empresa estaba a punto de quebrar. Los mismos que la habían despreciado cuando decidió marcharse, ahora la buscaban para pedirle ayuda. Sofía dudó por varios días. Manuel la observaba en silencio, comprendiendo que aquella decisión no era sencilla. En una tarde de lluvia, mientras el sonido del agua golpeaba los ventanales del taller de carpintería, él le dijo que, a veces, perdonar no es para los otros, sino para liberar lo que uno lleva dentro. Esa noche Sofía no pudo dormir. Recordó los pasillos fríos de su mansión, los consejos crueles que había recibido de su padre sobre no mostrar debilidad y las risas de quienes la acompañaban solo por interés. La idea de volverla asustaba, pero al mismo tiempo, sentía que debía hacerlo para comprobar que ya no era la misma. Una semana después, viajó a la Ciudad de México. El camino fue largo, y con cada kilómetro los recuerdos volvían a su mente. Al llegar, se encontró con un panorama muy diferente al que había dejado. La empresa que llevaba su apellido ya no era símbolo de poder. Los empleados, desmotivados, hablaban de deudas y proyectos fallidos. Su hermano, quien había tomado el control después de su partida, la recibió con un abrazo frío. Le pidió que interviniera ante los inversionistas para salvar el negocio, apelando al prestigio que había recuperado gracias a su labor social. Sofía lo escuchó con calma. No sentía rabia, sino una compasión inesperada. Le explicó que ya no estaba interesada en ese tipo de riqueza, pero que podía ayudarlo a transformar la empresa en algo más humano, en una fundación que generara empleo y promoviera la educación. Su hermano se burló, diciendo que eso era idealismo barato. Le reprochó que se hubiera convertido en una mujer débil, incapaz de competir en el mundo real. Ella, sin alterarse, le respondió que el mundo real no necesitaba más competencia, sino más conciencia. Al día siguiente, se reunió con los antiguos socios. Le ofrecieron un trato tentador, volver a ocupar la presidencia a cambio de renunciar a su trabajo comunitario. Querían su nombre, su imagen de millonaria reformada para lavar su reputación ante los medios. Sofía los miró con serenidad y comprendió que aquella era una prueba del destino. No debía caer en la tentación de recuperar lo que una vez perdió, porque ya había encontrado algo mucho más valioso. Rechazó la oferta con firmeza. Les dijo que la verdadera reconstrucción no se hacía con dinero, sino con coherencia. Algunos la insultaron, otros se levantaron furiosos de la mesa. Ella se levantó también, se despidió con cortesía y salió a la calle bajo la llovizna. El sonido del tráfico, los claxones, el murmullo de la ciudad, todo le pareció distante, ajeno. En ese momento, una periodista que había cubierto la ceremonia del premio social la reconoció y la abordó con una cámara. Le pidió una declaración sobre el conflicto empresarial. Sofía, en lugar de evitar la pregunta, habló abiertamente frente al micrófono.
Dijo que el dinero sin propósito no servía, que la verdadera grandeza consistía en servir a los demás, no en humillarlos. Su testimonio se volvió viral en pocas horas. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que veían en ella un ejemplo de transformación. Mientras tanto, en Guanajuato, Manuel y los jóvenes del Centro Cultural seguían trabajando. La noticia del discurso de Sofía se extendió por el pueblo. La gente la admiraba aún más, y algunos comenzaron a llamarla la Dama del Corazón Noble. Cuando Sofía regresó, la esperaban con flores y aplausos, pero ella solo quería descansar. Se sentó junto al río que pasaba detrás del centro y respiró profundamente. Sentía que había cerrado una etapa. Ya no quedaba nada de la mujer que había insultado a un trabajador frente a todos. Sin embargo, la vida aún tenía planes para ella. Un mes después, recibió una invitación del gobierno estatal para liderar un programa de cultura y educación rural. Querían replicar su modelo en otras regiones del país. Sofía no lo pensó dos veces. Aceptó, pero con una condición: que el proyecto mantuviera su esencia comunitaria, sin intereses políticos. Pasó semanas viajando entre pueblos, reuniéndose con alcaldes, maestros y familias. Cada lugar tenía su historia, su necesidad y su esperanza. En uno de esos viajes, llegó a un pueblo montañoso llamado San Jacinto. Era un lugar aislado, donde las casas parecían sostenerse con fe más que con ladrillos. Allí conoció a una anciana que tejía mantas de colores. La mujer le contó que antes había sido maestra, pero que el gobierno había cerrado la escuela por falta de recursos. Sofía la escuchó con atención y le prometió que volvería con una solución. De regreso a Guanajuato, convocó a sus alumnos y voluntarios. Les propuso construir una escuela en San Jacinto. El entusiasmo fue inmediato, pero también surgieron los obstáculos. Faltaba dinero, materiales, y el acceso al pueblo era complicado. Sofía recurrió entonces a una red de empresarios que había conocido durante su trabajo social. Algunos dudaron, pero otros, conmovidos por su historia, ofrecieron ayuda. El proyecto tomó forma lentamente. Manuel coordinaba la carpintería, los jóvenes pintaban murales, y las mujeres del pueblo tejían cortinas y tapices para las aulas. Cada día era un desafío, pero también una lección de unión. Sofía no solo supervisaba, también trabajaba con sus propias manos. Lijaba la madera, cargaba ladrillos, cocinaba para los voluntarios. Los habitantes del pueblo la miraban con asombro. Nunca imaginaron que una millonaria pudiera ensuciarse las manos con tanta alegría. Una tarde, mientras el sol caía entre las montañas, un camión se averió en el camino con parte del material necesario para terminar el techo de la escuela. Todos pensaron que deberían detener la obra, pero Sofía no se rindió. Propuso utilizar la madera local y aprovechar los recursos disponibles. Manuel diseñó un sistema de vigas improvisadas que resultó más resistente que el plan original. Cuando finalmente colocaron la última tabla, los niños comenzaron a aplaudir y gritar de felicidad. La inauguración de la escuela fue un evento que el pueblo nunca olvidó. Sofía pronunció un discurso sencillo, diciendo que el conocimiento era la mayor herencia que se podía dar a un hijo, y que ningún obstáculo era demasiado grande cuando el corazón estaba comprometido. Los aplausos fueron tan intensos que los cerros devolvieron el eco. Aquella noche, hubo música, comida, baile y lágrimas de gratitud. Semanas después, Sofía recibió una carta manuscrita. Era del empresario Robledo, quien había donado el terreno del Centro Cultural. Le decía que su historia lo había inspirado a crear un programa para jóvenes emprendedores sin recursos. En su carta, reconocía que antes había sido un hombre arrogante, pero que las palabras de ella le habían abierto los ojos. Sofía sonrió al leerla. Comprendió que las semillas que había sembrado seguían dando fruto, incluso donde ella no lo veía. El Centro Cultural de Guanajuato y la nueva escuela de San Jacinto comenzaron a trabajar en conjunto. Los niños intercambiaban dibujos, cartas y canciones. La red de colaboración se extendía como una corriente de esperanza. Sofía veía cómo la transformación que había iniciado desde el dolor se convertía en una fuerza colectiva. Una noche, mientras caminaba con Manuel por el patio del centro, él le preguntó si alguna vez había imaginado llegar tan lejos. Ella respondió que no, que todo empezó el día en que dejó de mirar por encima del hombro y empezó a mirar a los ojos. Dijo que el verdadero milagro no era haber cambiado su destino, sino haber descubierto el poder de cambiar el de los demás. El viento soplaba suave, trayendo el aroma de las flores de bugambilia. El cielo estaba despejado y una luna redonda iluminaba los muros del centro cultural. Sofía levantó la vista y sintió una gratitud inmensa.
Pensó en la multitud que había presenciado su humillación años atrás, en aquel hombre que la enfrentó con dignidad, en todo lo que vino después. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero ya no temía. Porque la fortaleza que había encontrado no provenía del dinero ni de los aplausos, sino de la verdad que la transformó por completo. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario: «No hay riqueza más grande que mirar al pasado sin vergüenza y al futuro sin miedo». Cerró el cuaderno y apagó la lámpara. Afuera, las risas de los jóvenes resonaban como una melodía de esperanza. Sofía sonrió. La vida, pensó, finalmente le había enseñado a ser libre. El amanecer en Guanajuato llegaba con una brisa tibia que se filtraba por las ventanas del centro cultural. Sofía se despertó antes del alba, como siempre, con esa costumbre adquirida en los años de disciplina que la vida sencilla le había enseñado. Desde su habitación podía escuchar el murmullo de los primeros trabajadores que abrían sus puestos en el mercado cercano y el canto de un gallo que marcaba el inicio del día. Se levantó despacio, preparó una taza de café y observó el sol teñir de naranja las calles empedradas. Aquel ritual diario era su manera de agradecer por la vida que había reconstruido. El centro cultural seguía creciendo. Lo que comenzó como una pequeña casa llena de murales y música se había convertido en un referente de esperanza en toda la región. Había talleres de costura, clases de música, cursos de lectura y arte popular. Los jóvenes del pueblo, antes sin rumbo, ahora tenían metas. Los mayores encontraban un propósito al enseñar lo que sabían. Y en medio de todo eso, Sofía se movía con serenidad, ayudando, organizando, inspirando. Pero el éxito también atraía atención. Una fundación extranjera se interesó en financiar el proyecto y propuso una expansión a nivel nacional. Querían que Sofía se trasladara a la capital para dirigir la nueva sede, ofreciendo recursos, viajes y exposición mediática. La noticia corrió por el pueblo como un rumor imparable. Algunos la animaban a aceptar, diciendo que su talento merecía llegar más lejos. Otros temían que, al hacerlo, abandonara sus raíces. Sofía se sintió dividida. Por un lado, el proyecto podría multiplicar su impacto. Por otro, sabía que si se alejaba demasiado, perdería la esencia de lo que había construido. Manuel, que la conocía mejor que nadie, la miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que no podía decidir por ella, pero su silencio decía más que 1000 palabras. Esa noche, Sofía caminó sola hasta el mirador del pueblo. Desde allí, las luces parecían estrellas caídas sobre la tierra. Recordó la primera vez que había llegado, llena de arrogancia y vacío. Sonrió al pensar cuánto había cambiado. Decidió que antes de tomar cualquier decisión debía escuchar a su gente. Reunió a todos en el patio central. Los niños, los maestros, los ancianos, todos se sentaron en círculo. Sofía explicó la oferta y lo que significaba. Hubo un silencio largo antes de que una niña levantara la mano. Dijo que si Sofía se iba, el centro no sería el mismo, pero que entendía si debía hacerlo para ayudar a más personas. Aquellas palabras inocentes la conmovieron profundamente. Miró los rostros de los presentes y comprendió que su lugar estaba allí, con ellos. A la mañana siguiente, rechazó la propuesta. Agradeció la confianza de la fundación, pero explicó que el valor de su trabajo no estaba en el tamaño del proyecto, sino en su alma. En su respuesta escribió que las raíces no se mueven, se fortalecen. La noticia causó sorpresa, incluso admiración. Los periódicos locales titularon: «La millonaria que eligió quedarse con su pueblo». Sin embargo, su decisión también trajo consecuencias inesperadas. Algunos inversionistas que apoyaban el centro se retiraron, temiendo que sin expansión no habría beneficios ni publicidad. El presupuesto se redujo drásticamente, y por primera vez en años, Sofía tuvo que enfrentar la posibilidad de cerrar algunos talleres. Fue un golpe duro. Los empleados intentaron ocultar su preocupación, pero ella lo notó en sus miradas. Lejos de rendirse, Sofía reunió a su equipo y les propuso reinventarse. En lugar de depender de donaciones, crearían productos artesanales y los venderían en ferias y mercados. Todos colaboraron con entusiasmo. Las mujeres bordaron manteles y vestidos, los hombres construyeron muebles de madera, los jóvenes pintaron cuadros y cerámica. En pocos meses, el centro se transformó en un taller colectivo. El primer viaje a la Feria de León fue un éxito parcial. Vendieron la mitad de los productos, lo suficiente para cubrir gastos, pero no para sostener el proyecto por completo. Sofía no lo vio como un fracaso, sino como un aprendizaje. Decidió que la próxima vez mejorarían los diseños,
Agregarían empaques más atractivos y contarían las historias detrás de cada pieza. Quería que la gente no solo comprara objetos, sino que sintiera su esencia. Mientras tanto, Manuel comenzó a enseñar carpintería avanzada a los jóvenes más talentosos. Uno de ellos, un muchacho llamado Diego, había mostrado una habilidad sorprendente. En poco tiempo creó una línea de muebles inspirada en los paisajes de Guanajuato. Sofía quedó maravillada y decidió apoyarlo. Lo ayudó a registrar su marca y a participar en una exposición en la capital. Diego ganó el segundo lugar, y la noticia atrajo de nuevo la atención de los medios. Esa exposición fue un punto de inflexión. Varias tiendas de diseño contactaron al Centro Cultural para adquirir sus productos. Los pedidos comenzaron a multiplicarse. Lo que había nacido de la necesidad se convirtió en una fuente de ingresos estable. Sofía volvió a respirar tranquila. Pero lo más importante fue ver cómo cada persona del pueblo se sentía parte de ese éxito. Ya no era su proyecto, era el de todos. Sin embargo, el destino volvió a ponerla a prueba. Un empresario, al enterarse del crecimiento del centro, quiso comprar los derechos del nombre y convertirlo en una marca comercial. Ofreció una cantidad exorbitante, más de lo que Sofía había tenido incluso en su época de millonaria. Algunos voluntarios la presionaron para aceptar, pensando que ese dinero garantizaría el futuro del centro por décadas. Sofía pidió tiempo para pensarlo, pero en el fondo sabía la respuesta. Recordó a Manuel diciéndole que la dignidad no tenía precio. Recordó las risas de los niños, las manos agrietadas de las mujeres bordando, los ojos de Diego brillando de ilusión. Si vendía el nombre, vendería su esencia. En una reunión multitudinaria, anunció su decisión. El Centro Cultural seguiría siendo un espacio libre, sin dueños, sin marcas. Su valor estaba en el alma colectiva, no en los contratos. La reacción fue mixta. Algunos la consideraron ingenua, otros la aplaudieron con fervor. Pero lo más importante fue que, esa misma semana, un grupo de jóvenes empresarios locales se acercó para ofrecer apoyo voluntario. Querían contribuir sin condiciones. Esa fue la mayor confirmación de que había tomado el camino correcto. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo. Sofía y Manuel organizaron un festival de arte y cultura abierto a todo el estado. Vinieron visitantes de diferentes regiones, y el pequeño pueblo se llenó de colores, música y vida. Las calles se decoraron con flores de papel, los balcones se cubrieron con mantas bordadas, y el aire olía a tamales y pan recién hecho. Durante la inauguración, Sofía subió al escenario improvisado en la plaza principal. Frente a ella, cientos de personas esperaban en silencio. Dijo que ese festival era la prueba de que la unión transformaba realidades. Que nadie es tan pobre como para no poder dar algo, ni tan rico como para no necesitar a los demás. Sus palabras fueron seguidas por un aplauso que parecía no terminar nunca. Mientras la música llenaba el aire, Manuel se le acercó y le ofreció una flor de papel. Le dijo que había aprendido de ella algo que ningún libro le enseñó, que el amor más grande es el que se comparte sin esperar recompensa. Sofía sintió que el corazón se le desbordaba. No necesitaban decir nada más. Se entendían con una mirada. Esa noche, cuando las luces del festival se reflejaban en el río, Sofía caminó entre la gente. Escuchaba las risas, los cantos, el bullicio alegre. Todo eso era fruto de años de esfuerzo, de errores y aprendizajes, de caídas y levantadas. Se detuvo frente al mural central del festival, donde los artistas locales habían pintado su historia. Una mujer elegante arrojando joyas al suelo y recogiendo flores del campo. Sonrió al verlo. De pronto, una anciana del pueblo se acercó y le tomó la mano. Le dijo que, gracias a su ejemplo, había vuelto a creer en la bondad. Sofía la abrazó y sintió que, aunque el mundo aún tenía mucho que sanar, aquel pequeño rincón de México había encontrado su propia luz. Al final del día, subió al balcón del Centro Cultural. Desde allí, vio las calles iluminadas y el horizonte dorado por los fuegos artificiales. Pensó en todo lo que había vivido, el orgullo, la caída, la vergüenza, la redención. Y comprendió que el destino no la había castigado, sino preparado para algo más grande. Miró sus manos, antes adornadas con joyas, ahora con pequeñas manchas de pintura y madera. Sonrió con ternura. Aquellas eran las manos del corazón, las que construían, ayudaban y curaban. Las que aprendieron que la verdadera riqueza no se guarda, se comparte. Cuando la última música se apagó y el pueblo se sumió en un silencio pacífico, Sofía respiró hondo y sintió que su alma estaba completa. No había glorias, ni lujos, ni títulos.
solo la certeza de haber encontrado su propósito en el lugar más inesperado. Y así, bajo el cielo estrellado de Guanajuato, comprendió que la verdad que un día la destruyó había sido también la que la salvó. El amanecer llegó con un resplandor dorado que se filtraba entre las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Era el día del 10º aniversario del Centro Cultural Manos del Corazón. El pueblo entero se había preparado durante semanas para celebrarlo. Desde muy temprano, las calles estaban decoradas con flores, papel picado y mantas bordadas con frases que hablaban de esperanza, trabajo y amor. Sofía se despertó antes de que el sol saliera por completo, respirando el aire fresco que olía a pan recién horneado. Observó su reflejo en el espejo y sonrió con una calma que no recordaba haber tenido en toda su vida. Había pasado una década desde aquella humillación pública, desde el día en que su soberbia la había hecho caer. Lo que alguna vez fue vergüenza y dolor ahora se había transformado en sabiduría y gratitud. Miró por la ventana y vio a Manuel colocando faroles en el patio central. Su cabello estaba más canoso, pero su sonrisa seguía siendo la misma, cálida y tranquila. Él levantó la vista y al verla, le hizo un gesto cariñoso, como quien saluda a su destino. Sofía bajó al patio, y el bullicio la envolvió. Los niños corrían con cintas de colores, los ancianos colocaban mesas para los invitados y los jóvenes ajustaban el sonido para los conciertos. Cada rincón del lugar estaba lleno de vida. Cuando llegó, todos la recibieron con aplausos. Ella levantó la mano para saludarlos, sin poder ocultar la emoción que la hacía temblar. Durante la mañana, llegaron visitantes de otros pueblos y ciudades. Habían oído hablar del centro, de cómo había cambiado la vida de tantas personas. Algunos habían viajado horas para conocer el lugar donde una antigua millonaria había encontrado su verdadera riqueza. Había cámaras de televisión, periodistas y curiosos. Pero Sofía no buscaba protagonismo. Su alegría era ver cómo cada rostro brillaba con orgullo. A media mañana, se celebró la inauguración del nuevo edificio anexo al centro, una biblioteca construida con materiales reciclados y donaciones locales. Llevaba el nombre de Biblioteca de la Verdad, un homenaje al día que su vida cambió. Cuando cortó la cinta, las lágrimas se le escaparon sin que pudiera evitarlo. En ese instante, todo su pasado pasó ante sus ojos. La mujer arrogante que despreciaba a los demás, la caída humillante, el dolor de ser rechazada, el despertar en un pueblo pobre pero lleno de bondad. El público aplaudía, pero Sofía apenas los escuchaba. Estaba absorta, sintiendo que aquel acto cerraba un ciclo. Manuel se acercó y le ofreció un pañuelo. Ella rió entre lágrimas y le susurró que sin él nunca habría tenido la fuerza de continuar. Él respondió que ella le había enseñado el valor de creer en lo imposible. Después del corte de cinta, comenzó la exposición principal del festival, El viaje de las manos. Cada sala mostraba obras hechas por los alumnos del centro. Había esculturas, cuadros, bordados y fotografías que contaban la historia del lugar y de su gente. En una pared destacaba un mural inmenso pintado por Diego, el joven carpintero que años atrás había encontrado su vocación allí. El mural mostraba a una mujer dejando caer una corona dorada en el río, mientras en su reflejo se veía rodeada de niños y flores. La obra conmovió a todos. Sofía se detuvo frente al mural y lo contempló en silencio. Diego se acercó y le dijo que quería que esa pintura quedara como símbolo de lo que ella había hecho, renunciar al brillo vacío para abrazar la luz verdadera. Sofía le dio un abrazo largo y le agradeció por recordarle quién era. A la hora del almuerzo, las mesas se llenaron de comida típica. El aroma de los tamales, las tortillas y los guisos se mezclaba con las risas. Era un banquete hecho por todos. Nadie era invitado ni anfitrión, todos eran parte de la misma familia. En el centro de la plaza, un grupo de músicos comenzó a tocar una melodía alegre, mientras los niños danzaban descalzos. Sofía los miraba y sentía que la vida, al fin, le había devuelto todo lo que alguna vez perdió, pero de una forma mucho más pura. Por la tarde, el cielo empezó a cubrirse con tonos de cobre. En el escenario principal, se preparaba el acto final. Sofía debía dar un discurso, pero le temblaban las manos. Subió lentamente los escalones, y al mirar al público, su corazón latía con fuerza. Había cientos de personas frente a ella, algunas con lágrimas, otras con sonrisas. Respiró hondo y comenzó a hablar. Contó cómo la vida le había enseñado que el dinero podía comprar cosas, pero no afectos. Que la humillación, aunque dolorosa, fue su mayor maestra. Dijo que había descubierto que la verdadera grandeza no se encontraba en el lujo, sino en la humildad de servir. Habló del valor del perdón, del poder del trabajo en comunidad
y de cómo el amor era la única moneda que nunca se devaluaba. Cada palabra salía del alma, y cuando terminó, el silencio fue absoluto. De pronto, una niña se acercó al escenario con una flor en la mano. Era la misma que, años atrás, le había dicho que el centro no sería lo mismo sin ella. Ahora era una adolescente. Le entregó la flor y le dijo, «Gracias por quedarte». Sofía no pudo contener las lágrimas. Agradeció a todos y bajó del escenario. Manuel la esperaba al pie de las escaleras. La tomó de la mano y la condujo entre la multitud. Los dos caminaron hasta el río, donde había empezado todo. El sol se reflejaba en el agua como una cinta dorada que unía el pasado con el presente. Se sentaron en la orilla, mirando el horizonte. Sofía le dijo a Manuel que, aunque ya había logrado más de lo que soñó, sentía que aún quedaba un paso más. Él la miró intrigado, y ella continuó. Quería convertir el centro en una red de comunidades autosustentables, no dependientes de donaciones, sino de su propio talento. Manuel asintió, y juntos comenzaron a imaginar los próximos años. Mientras hablaban, una suave brisa agitó el agua. Sofía pensó que, si algún día partía de este mundo, quería dejarlo así, vivo, unido, lleno de esperanza. Manuel le sonrió y le dijo que su legado ya estaba asegurado. No en las paredes del centro, sino en los corazones que había tocado. Cuando regresaron a la plaza, la noche había caído. Miles de luces colgaban entre los árboles, iluminando los rostros felices. En el escenario, los músicos iniciaron una última canción. Era un tema compuesto por los alumnos, dedicado a ella. La letra decía que la verdadera riqueza es compartir la vida con quienes te enseñan a mirar con el alma. Sofía escuchaba y sentía que cada nota era un abrazo del destino. Cerró los ojos y recordó a la mujer que había sido, altiva, fría, insensible. La comparó con la que era ahora, y comprendió que ambas habían sido necesarias. Que sin la oscuridad del ego, nunca habría descubierto la luz de la compasión. Al final de la canción, el cielo se llenó de fuegos artificiales. Los colores estallaban sobre el pueblo, reflejándose en los ojos de todos. Sofía se giró hacia Manuel y lo abrazó con fuerza. Él le susurró que el brillo del alma es el único que nunca se apaga. Ella sonrió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Entonces, subió de nuevo al escenario. No tenía palabras, solo el corazón lleno. Levantó la flor que la niña le había dado y la alzó hacia el cielo. La multitud entendió el gesto y comenzó a aplaudir con una fuerza que hizo vibrar el aire. Era un aplauso de amor, de agradecimiento, de cierre. Sofía bajó lentamente, caminó hasta la puerta del centro y la tocó con la palma abierta. Dijo en voz baja que todo lo que había hecho, lo había hecho por amor. Luego miró al cielo y susurró una promesa. Mientras hubiera alguien dispuesto a ayudar a otro, el espíritu del centro viviría para siempre. Esa noche, cuando todos habían ido y el silencio regresó, Sofía se quedó sola en el patio, contemplando las luces que aún titilaban. Se recostó en una banca de madera, cerró los ojos y sonrió. No había lujo ni fortuna que pudiera superar esa paz. Había encontrado el sentido de su existencia. El viento sopló suavemente, haciendo bailar las flores colgadas. En el mural del fondo, la corona seguía cayendo al río, mientras la mujer del reflejo extendía sus brazos al pueblo. Era el espejo de su alma. Y así, con el corazón sereno y la mirada perdida en las estrellas, Sofía entendió que su historia no terminaba ahí. Porque cuando alguien transforma su dolor en amor, su vida se vuelve infinita. Y el pueblo, iluminado por la fe y la gratitud, continuó creciendo, guiado por la mujer que una vez fue destruida por la verdad y que ahora brillaba por ella. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta silencio. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.